¿Escuchas eso? Es tu cuerpo hablándote, en forma de síntoma, en forma de dolor, hambre o saciedad, energía o cansancio, felicidad, tristeza, ansiedad, emoción, todas tus emociones. Aprender a escuchar esa voz interna es lo que te guiará a tomar las decisiones más acertadas para encontrar tu camino de salud y bienestar. Bienvenido a este espacio donde te guiaremos desde nuestra propia experiencia de sanación para que puedas tomar tu salud en tus manos, haciéndote consciente de tu bioindividualidad. Bienvenido a La Voz de Tribu Orgánica. Hola, muy buenas noches. Hoy es miércoles, es día de La Voz de Tribu Orgánica. Y hoy empezamos las grabaciones de la segunda temporada, que estamos muy honrados de tener hoy a Natalia Gutiérrez de Ser la Mamá. Natalia es experta en creatividad, innovación y hoy muy conectada con cómo podemos utilizar todo esto que en su vida corporativa utilizaba para transformar equipos, para crear nuevos productos, hoy para conectar con nuestros. Bienvenida, Natalia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Cari. Muchísimas gracias por el honor de participar en La Voz de la Tribu. Te felicito. Esta es una iniciativa que realmente construye, entonces estoy muy feliz de hacer parte y de poder aportar desde mi experiencia, desde mi convicción y desde mi conocimiento, un tema que creo que sin lugar a dudas a todas las familias toca en algún momento. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla, por hacer parte de esta tribu y porque sé que vas a impactar a muchas familias con esta vocación de realmente ser la mamá y apoyar a más familias a conectar, que eso es lo más lindo que a mí me parece de tu proyecto. Y bueno, hoy vamos a hablar de la importancia de los acuerdos y cómo impactan en la salud familiar. Es un tema quizás para algunos es muy fácil, para otros no tanto. Puede despertar turbulencia, sobre todo cuando empieza los niños a crecer, sobre todo, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido para ti en tu familia y cómo poder tener un acuerdo en algo tan lindo que es la crianza de nuestros hijos. Bueno, esa pregunta está muy interesante porque seguramente, pues a mí me pasó y seguramente a muchas mamás también les habrá pasado que cuando estaban en la dulce espera, el preparativo de la habitación, el pediatra, la clínica, la primera muda, los juguetes, bueno, la ropa, hasta incluso el jardín y cómo va a ser la logística un poco de a dónde lo llevo y lo traigo, organizar tal vez el trabajo, pero creo que no me tomé, pues bueno, ni mi esposo ni yo nos tomamos el trabajo de sentarnos y decir, bueno, ¿y cómo visualizamos nosotros esta familia? Teníamos ideas de lo que queríamos, sí, pero algo muy específico en cuanto a cuál iba a ser esa estructura de valores, de los no negociables, de las cosas que queríamos para esos hijos, digamos que formalmente nunca lo conversamos. Seguramente cada uno tenía en su cabeza un imaginario, pero no fue algo que nos sentamos a conversar. Y como bien dicen por ahí, pues no hay manual para ser mamá ni para ser papá. Y eso es verdad, no hay manual, pero sí hay algo que es muy importante que se llama intuición y que también esa voz interior de alguna manera sí nos tiene preparados para ese momento. Creo que hace falta ser más conscientes de eso y tal vez para las nuevas familias empezar a meter dentro de ese listado de cosas que se preparan cuando llega un bebé. Muy importante incluir esta conversación en la que nos sentamos a conversar acerca de qué es lo que queremos y cómo esperamos nosotros llevar a cabo la crianza. En nuestro caso o en mi caso particular, como tú lo dijiste, yo empecé a utilizar la creatividad, la empecé a aplicar a mi vida. Era lo que yo trabajaba. Yo hacía despertadores de cerebro en la corporación, apoyaba equipos para desarrollo de marca, para desarrollo de un nuevo negocio, para un nuevo producto, para una nueva campaña publicitaria. Y la creatividad tiene 3 ingredientes que son muy importantes. Uno es la comunicación, otro es la observación y el otro es escuchar. Y mira que casualmente estas 3 características vienen siendo muy importantes cuando empiezas a ejercer la maternidad. Observar a tu hijo, escucharlo y saber comunicarte con él pueden darte unas muy buenas bases para generar una conexión de esas que son irrompibles y que dejan huella. Entonces,
digamos que en el momento en que empiezo a darme cuenta de cómo esa metodología de creatividad empieza a hacer sentido para mi vida y empieza a hacer sentido para mi idea de lo que era ser mamá, entonces empiezo a aplicarla. Y más adelante, en el colegio donde estudian mis hijos, hay una teoría es un modelo que se llama la teoría de la elección y que tiene como base fundamental la regla de oro y es tratar a los demás como quiero ser tratada. Y con base en esa regla nos mostraron la importancia de crear como una especie de constitución de la familia, así como existe la constitución del país y existen las constituciones en las corporaciones donde están los derechos, las obligaciones y tú lo ves en las clínicas y lo ves prácticamente que en todos lados. Entonces empezó a hacer sentido ponerlo en casa. ¿Cuál es el primer aprendizaje o lo que me gustaría compartir con ustedes hoy? Es que primero esos acuerdos parten del papá y de la mamá en el caso en que la familia estén los dos presentes. Indistintamente si no viven juntos, sería muy lindo que pudieran construir esa constitución o esos acuerdos, porque para un niño su puerto seguro es su casa, su hogar, su familia, y los límites hacen parte muy importante de esa seguridad. En el momento en que hay límites, hay seguridad. A veces pensamos que no es así, pero es exactamente eso. Para un niño tener límites y saber hasta dónde puede llegar genera una sensación de seguridad que es muy, muy importante en todas las etapas de desarrollo. Entonces, una vez se establecen esos acuerdos, como por ejemplo, te voy a dar una idea, no se desautorizan entre ellos. Ese es un acuerdo. Yo no te desautorizo, tú no me desautorizas. Si hay alguna diferencia, Básico. claro, si hay alguna diferencia la podemos conversar en otro momento, pero delante del hijo pues no nos desautorizamos, porque es decirle a él, bueno, ¿cómo así? O sea, yo a quién le pregunto y entonces empieza a aparecer lo que conversábamos cuando estábamos en off. Ay, es que mi mamá es buenísima porque ella siempre cede. No, es que mi papá es mejor porque siempre cede. Entonces, a este lo cojo por aquí, a esta la cojo por aquí, y no es la idea. La idea es que ellos encuentren exactamente la misma información en las dos partes. Sí, porque si no, eso empieza a tambalear y al final no hay una guía no hay acuerdo, ¿no? Si no hay esta autorización, si hay una desautorización de uno o del otro lado, realmente el acuerdo está roto. Exacto. Y esa empieza a fraccionar también a la familia y a desestabilizar al niño. Hay una parte muy importante que dijiste, Nati, que dijiste que era que yo lo relaciono con el libre albedrío. Los acuerdos ponen a dos personas en sintonía y cuando hay una elección de las dos partes. Pero ¿qué pasa cuando no hay un acuerdo, cuando no estamos de acuerdo en algo? ¿Cómo podemos construir una mejor comunicación para que mi esposo y yo sepamos qué camino seguir? Digamos que eso tiene dos formas de abordarlo. El primero, pues tiene que ver que si los dos adultos no han logrado ponerse de acuerdo, como les mencionaba ahorita, lo ideal será que lo hagan por fuera de los hijos, o sea, que los hijos no estén presentes, porque si no se tiene la certeza de un manejo sano, el ejemplo que ellos van a ver de construir un acuerdo es una discusión y no sería, digamos, lo más importante o lo adecuado para que ellos lo vieran. Entonces, en primera instancia, construirlo la pareja. Hay varias formas de construir acuerdos y la primera es entendiendo que para acordar hay que ceder y que la verdad no es una sola, porque todos tenemos sistemas de creencias diferentes. El papá traerá los que tiene más lo que le dejaron sus papás y la mamá traerá los suyos más lo que trae su familia, más lo que anhela, más lo que ve en las redes sociales, más, bueno, son muchos. Entonces, es importante poner los puntos sobre la mesa. Como les contaba ahorita, de las 3 características que son observación, escucha y comunicación, escuchar se vuelve pues muy importante a la hora de construir acuerdos. Porque si no hay escucha, por más de que la otra persona explique y exponga sus opiniones o sus conceptos, la otra persona no va a lograr entenderlos porque no está escuchando. Entonces, en el momento en que no hay actitud de escucha, pues no es el momento para construir acuerdos. ¿Qué propongo yo? Que cuando se van a construir esos acuerdos es chévere estar fuera del entorno
como antes de irse a dormir o sabiendo que al otro día tengo que madrugar y ahora yo no, ahorita no me puedo poner a hablar porque tengo sueño y mañana madrugo. Entonces, sacar un espacio en el que estén cómodos los dos, en el que ojalá estén en un ambiente tranquilo, donde no estén afanados, donde no esté la carga de algo que acabo de pasar, que salí del trabajo súper mal, hoy no me fue bien y ahora llego y resulta que mi esposo o mi esposa me está esperando que dice para construir acuerdos. Seguramente ahí no va a pasar nada. Entonces, puede ser un plan, puede ser un gran plan. Sacar un espacio con un café, con un vino, con una comida rica o con unas onces o una caminata y decir, bueno, pues me parece chévere empezar a pensar cuáles serían esos acuerdos que podemos construir. Y mira que en ese espacio se construye también la relación Sí. y trae bienestar para las dos partes, sin sentir que está siendo arrinconado de alguna manera, ¿no? Pues de hecho, ese espacio que no siempre todas las parejas se dan, permite conocer opiniones de la otra persona que, pues como en ningún momento se habían puesto sobre la mesa, pues no se desconocían. Y ya cuando esos acuerdos empiezan a incluir a los pequeños de la casa y a los adolescentes y a los más grandes, porque no quiere decir que si los acuerdos no se construyen desde pequeños, no se pueden construir más adelante, no, claro que siempre se pueden construir. Lo que pasa es que pues el abordaje y el manejo será diferente porque si estoy hablando con niños de 4 años, pues no es igual que hablar con un adolescente de 14 o con uno de 18 o con uno de 22. Sin embargo, hay algo que es muy importante y es que hay unos no negociables que no importa la edad en la que estén los niños, pues como su nombre lo indica, no se negocia. Entonces, en esta casa no se acepta, no sé, las mentiras tal vez. En esta casa no se acepta, no sé, el consumo de sustancias nocivas para la salud. En esta casa no se acepta, bueno, no sé, eso va a depender de lo que cada familia quiera. De sus principios y valores. Exactamente, y cuál va a ser como esa columna vertebral un poco. Y sobre esa columna se empiezan a desprender muchos ítems que se pueden ir trabajando con el tiempo. Por ejemplo, no subir la voz. Entonces, en el momento en que alguno de los miembros de la familia sube la voz, cualquiera puede decir, acuérdate del acuerdo. Entonces, ahí en ese momento, sí, tienes toda la razón, no subo la voz. Eso da muchas herramientas para poder mejorar la comunicación dentro de la familia. Y pues al final tú estabas mencionando que cómo esto afectaba la salud familiar. Y pues realmente ahí lo puedes evidenciar directamente y es que si yo sé cuáles son, digamos como de alguna manera, hasta donde yo puedo llegar, y hasta donde las otras personas pueden llegar, el conflicto va a ser mucho más fácil de solucionar y va a ser mucho más fácil de abordar. Eso no quiere decir que no van a haber conflictos, porque los conflictos son parte de la vida. Y aquí lo que vamos a tener es herramientas para empezar a abordar esos conflictos y aprender a manejarlos. Y hay una cosa que dijiste como muy clave. Cuando yo estoy en ese momento, quizás subí la voz, ¿no? Y estoy faltando ese acuerdo. Y llamas al acuerdo, es más fácil conectar ese momento que tuviste previo en donde estabas tranquilo, en donde eras, digamos, una persona serena. Sí. Y reconocer que es algo que viene de ti, que no es algo que te están imponiendo. Y entonces se siente más cómodo, es mi elección. Lo voy a hacer por el bienestar de todos y de mi familia. Que no es fácil todos los días, eso es cierto, ¿no? Es una elección de todos los días ser, no quiero decir ser una buena persona, pero ser la mejor versión de mí. Sí. Y de alguna manera eso que tú estás diciendo, digamos, el acuerdo jamás va a ser una imposición. Si hay un acuerdo en el que yo no estaba de acuerdo, pues no es acuerdo, es una imposición. Entonces, lo que tú acabas de decir es muy importante porque sí, eso baja un poco la espuma y vuelve a traer ese momento en el que seguramente pasaron cosas bonitas y pensar en que eso valió la pena y que ahorita es momento de aplicarlo. Es chévere verlo como una herramienta y una herramienta que pueden utilizar todos los miembros de la familia. Nati, los acuerdos que se construyen con los niños, porque tú decías, ¿no? Hay unos no negociables. Esos no negociables vienen de papá y mamá, Sí. ¿no? Del acuerdo que tuvieron acá arriba. Pero como esos no negociables
pueden convertirse parte también de un acuerdo con ellos, con los pequeños, sin que se sienta lo que tú dijiste, esta imposición, porque no es algo que yo elegí. Digamos que esos no negociables tienen que ver mucho con los valores. Entonces, por ejemplo, gritar a la otra persona, faltar al respeto, pues es que eso no es algo que yo vaya a negociar por el camino. Es que desde el principio, si es digamos, como la columna vertebral de mi familia, empiezo yo con mi ejemplo a mostrárselo a mis hijos, y en el momento en que ellos empiecen, por la condición que sea, porque lo vieron en el colegio, porque lo vieron donde sus tíos o donde sus vecinos o donde sus abuelos, o no importa en Simplemente dónde, porque están enojados. o porque sintieron, entonces esa es la oportunidad para llamarlos y decirles, bueno, te estás sintiendo mal, pero no hay ninguna justificación para faltar el respeto. Ni el sueño, ni el hambre, ni el cansancio, ni tengo miedo, nada de eso justifica una falta de respeto, por ejemplo. Y eso es parte de las herramientas que se pueden utilizar para ayudar a gestionar las emociones sin necesidad de entrar a la profundidad del trabajo que se puede hacer para gestionar las emociones. Pero si se empiezan a construir este tipo de acuerdos, es mucho más fácil, es mucho más natural crecer en ese entorno. Entonces, digamos, en mi caso, yo perdí a mi mamá cuando era muy, muy chiquita. Yo tenía 8 años cuando mi mamá se murió. Y digamos que en mi casa nos quedamos 4 hijos y un papá. Familia grande. Y digamos que no había como el preguntar, y bueno, ¿y tú cómo estás? ¿Y cómo te sientes? Eso nunca existía. Nunca existía preguntarle a la otra persona qué opinaba. Era más o menos mi papá decía y no se cuestionaba nada, y las cosas se hacían porque mi papá decía. Y yo de alguna manera crecí pues con ese modelo y con esa creencia, y cuando ya empecé a trabajar, eso, por ejemplo, me hizo a mí como darme cuenta que no necesariamente era así. Sí puedo preguntar y sí puedo cuestionar, obviamente dentro del marco del respeto, pero lo puedo hacer. Pero como en mi casa no era así, o sea, yo no lo vi así, pues yo crecí pensando que así era. Entonces, por eso creo que tener este tipo de acuerdos o este tipo de estructura permite preparar mucho más a los hijos para afrontar cualquier reto que puedan encontrar en su vida futura, no solo en la parte corporativa, sino también en la parte sentimental, con los amigos, en el colegio, porque tienen claro pues hasta dónde van, ¿no? Hasta dónde pueden llegar. Uy, sí, eso como que me tocó fibras, como es totalmente, yo siempre pienso cuando justo le estoy mostrando a mi hija como ese respeto, esa preocupación por los demás, es bueno, este límite que hoy le estoy poniendo, de alguna manera le va a ser más fácil la vida más adelante. Y si lo ve en mí, como tú dijiste, si yo soy el ejemplo, para ella va a ser más fácil emularlo. Cuando no ven ese ejemplo o se les permite hacer lo que quieran, yo creo que más es como que intentan cuidar esta generación de cristal, por ejemplo, que se habla mucho de ella, ¿no? De que todo lo cuidaron, todo les permitieron, y entonces se enfrentan en un mundo en donde pues ahí no se les permite todo, no todo lo que hacen es correcto, y empiezan a estrellarse un montón. Entonces esos acuerdos y esos valores de casa se llevan a la vida real y te forman para enfrentarte a la vida. Así es. Y a veces lo que está pasando es que en algunos casos, o eso lo pueden encontrar en las redes, y es como algunos padres buscan compensar el tiempo no compartido con los hijos a través de la permisividad. Uh-huh. Y estoy completamente convencida que no lo hacen Conscientemente para hacerles un daño. porque quieran dañar a sus hijos, sino porque genuinamente están buscando también una forma de sentirse bien. Y de pronto eso que a veces decimos, no, pero es que solo por hoy, ese solo por hoy les empieza a los niños a hacer como así, o sea, es que dependiendo de... Entonces, hay cosas que sí dependen hasta del clima, pero hay otras que no. Entonces ahí es donde es muy importante como familia definir cuáles son esos que así les decimos en la corporación, no negociables, pues son los no negociables de esta casa.
Sí, Y porque en todas las empresas, como dices, existen claro, negociables y sí, no negociables, porque sociables. en mi familia no habría. Exactamente. Porque si lo vemos también en perspectiva, pues la familia es como una gran empresa y los hijos son los grandes productos de esta empresa, Total. ¿no? Papá y mamá son los chiefs del asunto y los hijos pues son los productos. Entonces, me parece que este puede ser un buen ejemplo para darles herramientas para el manejo posterior de las emociones y sobre todo cuando se vean enfrentados a situaciones en las que tienen que tomar decisiones. Cuando están pequeños, cosas como, por ejemplo, dentro de los acuerdos está terminar de comer, cenar, desayunar, levantar los platos y ponerlos en su lugar. Más adelante, por ejemplo, en esta casa, no es solamente dejarlos en ese lugar, sino ahora se lavan también. Hay familias que deciden hacerlo desde muy pequeñitos, los niños se paran y lavan su loza, que está muy bien. Hay familias que dicen, no, a mí me parece que está muy pequeño, yo prefiero hacerlo más grande. También está bien, porque al final de cuentas, lo importante es que la familia sea coherente con lo que está enseñando. Eso es lo que va a llevar al éxito. Si la familia es coherente con lo que está haciendo, está perfecto. Si los ponen a lavar desde chiquitos o desde más grandecitos. Hay familias que dicen, no, yo para qué, si yo tengo quien me ayude, o yo misma lo hago, o tengo de pronto un lavavajillas, entonces no, a mí me da pesar que mis hijos lavan la loza. Bueno, digamos que eso está dentro de ese modelo de esa familia. Y todo está bien, o sea, nada está bien y nada está mal. Todo simplemente forma parte de una congruencia Sí, y el respeto que se tiene a ese entorno que se está construyendo como familia. Yo sí creo que forma parte de la salud emocional de la familia, el tener acuerdos en donde sepamos qué es lo mínimo que se espera de mí, pero hay otros que también, por ejemplo, tú decías como estos rituales o ¿qué son estos rituales de cada familia? Tú dices, pues lavar los trastes. Para mí, en mi familia, hablo de mi núcleo de mamá, papá, yo, hija, lo tengo muy claro. Para mí es muy importante que cuando estamos comiendo, nadie se pare hasta que todos hayamos acabado. ¿No? por Es como ejemplo. parte del respeto que yo siento que me merezco. Y cuando, en mi caso, mi esposo como que no era un acuerdo de su familia. Entonces, ahora, ¿cómo elegimos ese acuerdo? Pues lo que es importante, me atrevo a expresar. Y eso que tú acabas de decir es muy importante porque si eso, por ejemplo, es importante para ti como mamá y resulta que no lo estableciste nunca como algo verbalizado y de alguna manera a lo largo del tiempo como que fuiste permitiéndolo, a veces sí, a veces no. Y luego cuando los niños ya están más grandes y se paran, entonces viene el grito de pronto de, pero ¿por qué te levantas de la mesa? Y entonces el niño dice, bueno, pero ¿cuál es el rollo si muchas veces me levantaba de la mesa y nunca pasaba nada? Entonces, por eso es que es tan importante, porque si no, entonces va a ser muy difícil para los hijos saber cuándo sí y cuándo no, porque eso va a depender del humor de la mamá y del papá. Entonces, ese tipo de claridades hacen que sea muchísimo más fácil la convivencia y por ende lo que nombrabas al principio de esta conversación y es la salud y el ambiente familiar. Ese tipo de situaciones pueden generar un estrés tan grande que terminan en una discusión y terminan en una confrontación seria entre todos los miembros de la familia. Y por una cosa que parece tonta, ¿no? Porque para uno puede parecer tonto, para el otro es importante. Entonces, cuando yo aprendo a ver lo que es importante para el otro y como tú dices, aprendo a hacer, en esos acuerdos hay alguien que cede, no todo el tiempo es lo que yo creo, lo que yo espero, empiezas a tener como realmente esa convivencia y construir ese espacio lindo para tu familia, en donde todos se sienten bien, en donde hay un lindo ambiente de casa, en donde compartimos, en donde nos respetamos y nos amamos. Y también algo que quiero resaltar es que no necesariamente los acuerdos están siempre antecedidos del no, ¿no? O sea, no se levanta de la mesa, no deja tirada la loza, no se encierra, por ejemplo. También los podemos modelar de una manera diferente, más hacia el construir. Y es, por ejemplo, puede ser que una vez al mes o el sábado o el domingo
salen a una caminata, por ejemplo. Entonces, si son padres que les encanta la naturaleza y les encanta caminar, pero no atrajeron a los hijos a ese mundo, es muy difícil esperar que cuando los niños tengan cierta edad en la que ya pueden decir, bueno, es que hoy no quiero ir, yo diga, no, no, ¿cómo así que no quieres ir? Pues no, la verdad es que yo siempre iba porque ustedes me llevaban, pero ahora no quiero ir. Entonces, ese tipo de cosas también es importante porque construir ese tipo de rituales, como tú decías ahorita, me parece linda la palabra, también permite empezar a flexibilizar la cabeza y entender que en algunos momentos los acuerdos son válidos para los hijos, pero va a haber otro momento en el que no. Y ahí es donde así de la misma manera en que el papá y la mamá cedieron, también el papá y la mamá van a ceder frente a las nuevas necesidades de sus hijos. Claro, porque ellos también tienen cabida en lo que me gusta y lo que no me gusta. Y una cosa son los no negociables y otra cosa es quién soy yo. Exactamente. Y yo como mamá y como papá entender que no puedo controlar la manera como mi hijo piensa ni como mi hijo actúa. Yo solamente llego hasta entregar unas herramientas, pero la manera como ese hijo aproveche esas herramientas depende solamente de él. Y que quisiera yo estar ahí para que no le pase nada y para que las use bien, sí, pero también es muy importante que yo sea consciente que está empezando a construir su vida y que así como yo, digamos, en mi caso particular, que no tuve mamá, pues yo no tenía ese colchón detrás en el que yo decía, bueno, tal cosa porque aquí está mi mamá, pues no la tenía, tenía mis hermanas y tenía mi papá, pero de una manera diferente, no era como la figura de una mamá. Entonces, también ser conscientes de dar ese espacio para que esos hijos empiecen a decidir también y de alguna manera pues se van a equivocar. Es que es normal, todos nos hemos equivocado en la vida, pero tener este tipo de estructuras va a facilitarles a ellos ese proceso y sobre todo, así como tú lo mencionabas con respecto al libre albedrío, esto también para ellos es como una brújula. Y es lindo que esté verbalizada y que esté visualizada porque existe para mí y no dejarla al, es que yo pensé que usted sabía o yo asumí que usted había entendido que así era. No, es que aquí está y que de alguna manera ellos puedan leer y puedan decir, no, esto ya no me está gustando o esto sí me gusta o me gustaría incluir este acuerdo, por Lo ejemplo. podemos hacer diferente. O sea, sí, pero me gustaría tal. Exactamente. Hay una cosa que dijiste es que ay, me dio como, debe ser duro, ¿no? El llegar a ese momento en donde toca dejar a los hijos volar y por más que tú, como tú decías, no lo puedes controlar y confiar en que la formación que le diste es suficiente para que él elija de la mejor manera posible. Y esos acuerdos, otra vez volvemos a mamá y papá, ¿no? ¿Hasta dónde? Que no va a ser fácil. Yo creo que, no sé si para los papás es más fácil o es igual, pero debe ser una decisiones difíciles que vienen con la edad. Si yo cada que veo esos trailers de películas donde el hijo se va a la casa porque se va a estudiar o el primer amor, no sé, yo lloro, mejor dicho, porque me parece que ya mis hijos van a estar en eso. Y claro que siento susto y tengo miedo porque quiero que todo les salga bien y que les vaya bien. Pero también después, cuando empiezo a ser consciente de todo este tipo de herramientas y cosas, pienso, bueno, pero tal vez lo que para mí está bien, para ellos no es que esté bien, para ellos está bien es otra cosa. Entonces, ahí es donde ese es mi reto y creo que esa es la invitación que quiero hacerle a todas las mamás y a todos los papás. Y es que finalmente, si bien los hijos son en muchas maneras manifestaciones de la imagen del papá y de la mamá y son un poco el fruto del ejemplo de sus padres y de sus enseñanzas, ellos también tienen una cuota muy importante de su personalidad y de su carácter y de su temperamento. Y ahí es donde confiar y si tenemos un ser superior, en mi caso en particular es Dios, esa fuerza que yo sé que jamás me desampara y con mi fe sentir que puedo decir, no es mío porque es tuyo y sé que lo vas a guiar por el camino, son cosas que ayudan a poder empezar a soltar porque es innegable que los hijos son prestados, como dicen las abuelas y las mamás y las bisabuelas y toda la gente.
Sí, y al final no es tu vida, es la de él y tú ya le diste las herramientas necesarias para crecer. Mira, te voy a contar una anécdota, diría yo. Nosotros tenemos un hijo de 12 y quiso cambiarse el look, Ajá. el corte de pelo, ¿no? Nunca habíamos hablado de eso, de bueno, y si les da por pintarse el pelo así, decíamos, no, no, pues, uy, no, que se lo pinte, no, pero que se lo corte, sí, uy, pero hasta ya no tanto. Claro, nosotros habíamos conversado los dos, pero no habíamos hablado de eso con los niños. Y entonces ahí empiezan todos estos temas del desarrollo de la libre personalidad y que dejarlo ser, pero también nosotros pensamos como padres que sí es importante dejar ser, pero también es importante guiar. Ujú. Entonces, cuando decide cortarse el pelo y nos muestra la foto, pues pensamos en que está dentro de lo que para nosotros está bien. Entonces dijimos, bueno, no, no está tan difícil y se cortó el pelo. Después dijimos como que llegamos, se lo cortó y cuando llegamos estaba como preocupado y esa noche cuando se fue a dormir, bueno, hasta mañana y luego llegó como a la hora, mami, es que no me puedo dormir. Entonces le digo yo, ¿qué pasó? Y me dice, no sé, es que tengo calor, es que no sé, creo que tengo como pesadillas. Y yo, ¿pesadillas de qué? No, es que no sé. Le dije, ¿estás preocupado porque cambiaste el corte del pelo? Y me dice, sí. Yo le dije, ¿quieres que te cuente una cosa? A mí me pasa cuando me pinto el pelo. Y entonces me dice, ¿por qué? Dice, porque yo siempre voy con una expectativa del color del pelo y el que me lo pinta no siempre la entiende, la copia igualito. Entonces al principio yo no sé, siempre estoy como, pero pues al final ya después o me acomodo o bueno, porque es costumbre. Y entonces cuando ya él me dijo, ay, o sea, si a ti también te pasa, y le dije, claro, me pasa, lo que pasa es que yo lo soluciono también con un corte porque me hago un moño o me pongo una pinza. En Ujú. tu caso, pues no, no te vas a poner la pinza. Y me dice, no, no me voy a poner la pinza, pero bueno, ma, ya estoy más tranquilo. Y se durmió. Y entonces yo después me quedé pensando y le decía a mi esposo, wow, es un niño que a los 12 años toma una decisión de cambiarse el look, de cortarse el pelo, de exponerse ante sus pares en una etapa en la que es tan importante la opinión de los amigos y donde es tan importante sentirse parte de un grupo. Pertenecer. Y al final lo que entendí era que lo que él tenía miedo era que el otro día los otros compañeros le dijeran, no, quedó fatal, o sea, hoy no se hace con nosotros en el recreo porque se ve raro con ese pelo. Y mira que no, afortunadamente todo salió bien, pero lo que te quería decir es que es importante escuchar para poder entender y poder como ayudar a contener en esos momentos y también observar, porque es que no me puedo dormir, tengo la pesadilla. Él no me dijo, estoy preocupado por mi pelo, pero me daba todas las señales para que de alguna manera yo pues como que le ayudara a exteriorizar el miedo que tenía. Es como yo ya soy grande, tomé mi decisión, me dejaron como ser libre en común acuerdo mis papás, pero de todas maneras quiero que me acompañen porque al final sigo esperando su guía, porque como han construido este puente de comunicación y de cariño y de conexión, puedo compartir esta incomodidad, Exacto. esto nuevo que estoy viviendo con mi familia. Y creo que eso es lo más lindo, ese permitir, en ese soltar, darles el espacio para sentirse libres, pero al final también acompañados, Así es. porque, porque si no, en ese control excesivo a veces los perdemos, pues yo siento, ¿no? Que ese control, en lugar de acercarlos, Sí. y bueno, tenemos por acá a mucha gente que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias. Quiero abrir las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, bienvenidas. Los pueden ir dejando. Lourdes Valdominos. Hola, mucho gusto. Qué gusto escucharlas. Fíjate que yo estaba haciendo conciencia sobre lo que comentaban. Ay, no sé, de repente digo, creo que también esos acuerdos hablan mucho de la pareja, ¿no? Como que decías, Cari. Y me remonté a algo que viví el día de hoy porque justo mi pareja es de las personas que si trapea la cocina o la regla, pareciera que no puede ensuciarse, ¿no? Y yo la verdad platicaba y le decía, oye, ¿cómo crees? O sea, si voy a cocinar, pues voy a tirar cosas, ¿no? Pero escuchándolas, estaba yo viendo de
Ah, ok, creo que más bien el tema es que tiro las cosas y no limpio, ¿no? Y más bien eso no se expresa tal cual, ¿no? O sea, como que pareciera muy obvio decir, es que si limpio, pues nadie debe de ensuciar, ¿no? O así lo entendí yo. Y hoy justo y escuchándolas, viviendo ese punto, dije, ah, ok, entonces creo que más bien yo no me he acercado a preguntar, bueno, cuando tú limpias y te enoja que yo tire cosas, más bien no es que, yo lo interpretaba así, ¿no? Como que no es que sea intocable la cocina, ¿no? Porque al final, pues todo se ensucia cuando Hay que cocinas. vivir. Exacto, entonces como más bien es el hecho de, más bien tu mensaje, sabes que si la ocupas, limpia, por favor, y déjala como la encontraste, ¿no? O hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que te molesta y qué puedo hacer para que tú te sientas tranquila? Exacto, sí, sí, sí. De hecho, está yo. Y bueno, antes de todo eso, la verdad es que mi mente fue así como que, ay, eso es muy controlador. Y la verdad es que, digo, no lo pensé en ese momento, pero mi respuesta en la mañana fue, mira, por ahí encontré un botecito con cáscara de huevo que dejó en el fregadero. Y la verdad a mí no me gusta eso, ¿no? Porque siento que parece hay un bote. Y no me molesta, pero sí le dije, bueno, como por ejemplo este bote, o sea, yo no te digo nada cuando ya habíamos hablado que había un bote, ¿no? Para la basura inorgánica. Entonces, ¿qué hace aquí? Y justo fue como, creo que la cocina es la cocina y la casa es la casa y pues tú eres libre, ¿no? De ocuparla. No sé, como que sí lo sentí muy controlador y la conversación se cerró en... Luego conversamos de realmente qué es lo que nos molesta, ¿no? Acerca de cuando yo limpio, tú limpias o los espacios, ¿no? Y esta sesión creo que vino muy, muy de la mano, ¿no? Con lo que viví hoy. Y yo las escuchaba y decía, ¿será que la convivencia realmente sí tiene que ser muy, muy explícita, ¿no? En el sentido de esto me molesta y de esta forma me siento tranquila, ¿no? Más allá de que yo le pregunte, digo, creo que esa va a ser mi tarea ahora que llegue a la casa, de qué te molesta, cómo puedo hacer que te sientas tranquila y expresar también de mi parte, ¿no? ¿Qué es lo que me molesta y lo que a mí me hace estar tranquila para no salir así, ¿no? Y bueno, ese era mi comentario y agradecerles por abrir esa posibilidad, ¿no? Porque la verdad es que cayó como anillo al dedo, lo podría decir. Qué bueno. Ay, sí, y que puedan construir ese acuerdo, porque a mí también me pasa, ¿no? Con el tema de la basura, o sea, yo sí soy repique, la verdad, no es lo que se ensucia, sino para mí, lo que es importante para mí, no me gusta que pasen por encima de ello. Y quizás ahí está el fondo real de la molestia. Muchas gracias por compartir, Lulu. ¿Alguien más por allí que quiera preguntar? ¿Algo más que quieras agregar, Nati? Estaba acá pendiente a ver si alguien quería decir algo. Quisiera solamente poner otra vez sobre la mesa esas tres características que son muy importantes, que son, ¿cuáles son, Cari? La comunicación, la Comunicación, escucha, escucha, me falta una, la observación. la observación. Esa observación que es permanente, si logramos trabajar la observación, vamos a tener las respuestas a muchos de los comportamientos y de las actitudes de las otras personas. Y en el caso de nosotros como padres hacia los hijos que estamos acompañándolos en ese manejo y en ese descubrir de cómo manejar sus emociones, esa observación nos va a permitir ayudarles a verbalizar aquello que aún no sabe cómo verbalizar y también les va a permitir que se sientan en más confianza porque sienten que el entorno en el que están los conoce. Entonces, es una invitación a todos que se preocupen bastante por observar, por escuchar y por comunicar. Y bueno, eso me lleva a mí otra vez a este propósito que tú tienes muy profundo de conectar, de realmente es lo que nos conecta con los otros y lo que nos permite sentirnos plenos en los lugares en donde estamos, cuando conectamos y permitimos a los otros ser y estar, eso también nos da bienestar. Qué lindo que podamos hacerlo siempre y que enseñemos a nuestros hijos a tener esas capacidades que les van a facilitar muchas y les van a abrir muchas puertas en la vida, más que crearles incidentes. Sí, sí, realmente digamos como esa columna vertebral o esa brújula, que también se puede ver así, es un ingrediente importante
para poder acompañar a los hijos desde nosotros, desde nuestro rol como padres y como guías. Y bueno, también es una forma de nosotros, para nosotros mismos, recordarnos lo que habíamos acordado, porque pues somos humanos y los temperamentos son diferentes y no siempre el modo es el mejor, porque no todos los días son iguales y hay días en los que han pasado cosas que nos complican y pues la culpa no la tienen en la casa. Y es a veces cuando venimos tan cargados que preciso pasan situaciones, entonces tener esta claridad ayuda como otra vez a volver al centro para respirar y decir, bueno, ¿cómo es que era el asunto? Puedo volver a elegir. Sí. Pues, Nati, muchísimas gracias por esta sesión tan linda. Ojalá que este mensaje llegue a muchas personas para seguir construyendo familias conectadas, amorosas y al final una sociedad en donde podamos escucharnos, observarnos y ser empáticos, porque al final de esto se construye o los acuerdos o las guerras. Entonces, qué lindo poder tener un mundo en donde esté más bien lleno de acuerdos y podamos llevarnos bien todos. Y muchas gracias por esto. Pueden compartirlo con quien crean que les va a ayudar, que les va a aportar algo. Nosotros somos en La Voz de Tribu Orgánica. Muchas gracias, Nati, por esta participación también. A ti por la invitación.